El frío de febrero le calaba los huesos aquella mañana de 2003 en las afueras de Durango, transformando el aliento de Carmen en volutas de vapor que se disolvían en el aire gélido mientras veía a los banqueros colocar el último candado en su puerta principal. A los 29 años, con 6 meses de embarazo, la barriga visible bajo su chal raído y con 3 hijos aferrados a sus faldas como náufragos a un trozo de madera a la deriva, Carmen Delgado sintió que el mundo se cerraba a su alrededor con la misma frialdad metálica de ese candado que selló su pasado. La muerte de Héctor no había sido rápida, sino una agonía lenta y costosa que devoró primero sus ahorros, luego su esperanza y, finalmente, la dignidad de una familia que había trabajado honestamente toda su vida. El cáncer lo consumió durante 8 meses interminables. 8 meses durante los cuales Carmen dividió su tiempo entre el hospital, que olía a desinfectante y desesperación, y el hogar donde sus hijos esperaban con el estómago cada vez más vacío y preguntas cada vez más difíciles de responder. Las facturas médicas se amontonaban como lápidas de papel, cada una representando una hora más de vida para Héctor y un día menos de refugio para sus hijos. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. La última noche en el hospital, con Héctor apenas consciente y conectado a máquinas que zumbaban como insectos electrónicos, Carmen sostuvo su mano huesuda, palpando los frágiles huesos bajo la piel translúcida, y escuchó sus últimas palabras, susurradas con un esfuerzo que le robó el poco aliento que le quedaba. La granja de mi tío Erasmo, en nombre de Dios, es tuya ahora, mi amor. Ve allí, cuida de nuestros hijos. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una urgencia que Carmen no comprendió entonces, pero que grabaría en su memoria como una profecía. Cuando el pitido largo y continuo del monitor sustituyó los latidos irregulares de su corazón, Carmen no lloró. No podía permitirse ese lujo delante de Diego, de 9 años, y los gemelos Lucas y Mateo, de 6, que la miraban desde la puerta con los ojos abiertos, llenos de un miedo que ningún niño debería conocer jamás. Se tragó las lágrimas como si fueran vidrio molido, dejándolas acumularse en lo profundo de su pecho, donde crecerían como un tumor silencioso durante los meses venideros. El funeral fue modesto y rápido, costeado por la inquieta caridad de los vecinos que miraban a Carmen con una compasión mal disimulada. Esa mirada que pesa más que el desprecio, porque te recuerda constantemente tu lugar en la jerarquía de los desafortunados. La tierra de Durango recibió a Héctor con la indiferencia de quien se ha tragado a demasiados pobres, y Carmen permaneció junto a la tumba reciente, con una mano sobre el vientre donde crecía una vida que jamás conocería a su padre, sintiendo que estaba enterrando no solo a su esposo, sino también su juventud, sus sueños y cualquier ilusión de estabilidad que alguna vez hubiera albergado. Los días posteriores al entierro fueron una caída precipitada hacia la ruina financiera. El banco, que había esperado pacientemente mientras Héctor agonizaba, ahora revelaba su verdadera cara de acero inoxidable y burocracia desalmada. No hubo prórrogas, ni consideración para la viuda embarazada con 3 bocas hambrientas. Los números rojos son implacables, y la hipoteca vencida era un monstruo matemático que exigía implacablemente su pago. Carmen intentó negociar, suplicar, presentar planes de pago que sabía imposibles, incluso mientras los recitaba con voz temblorosa en la oficina del gerente. Un hombre de traje gris y corbata ajustada escuchaba con la expresión aburrida de quien ha visto esa escena 1000 veces. «Lo siento, señora Delgado, pero los sentimientos no pagan las deudas. Tiene 72 horas para desalojar voluntariamente, o enviaremos a los alguaciles». La sentencia cayó con la frialdad de una guillotina administrativa, cortando el último hilo que la ataba a su vida anterior. Esa noche, acurrucada con sus hijos en la cama doble que pronto dejaría de ser suya, Carmen les habló con una voz que intentaba sonar firme, pero se quebró.
Nos vamos de aventura, mis amores. Papá nos dejó un lugar especial donde viviremos. Un lugar en el campo donde hay espacio para correr y aire limpio para el bebé que viene en camino. Diego el mayor la miró con ojos demasiado sabios para su edad, sabiendo que las aventuras de los pobres rara vez tienen finales felices, pero apretó las manos de sus hermanos menores y asintió, convirtiéndose en el hombre de la casa en un instante cruel que le robaría la infancia. El día del desalojo amaneció con un cielo plomizo que amenazaba con nieve, como si incluso el clima conspirara para hacer su partida aún más miserable. Carmen empacó lo poco que les quedaba: ropa usada, algunos juguetes rotos de los que los niños no querían desprenderse, las fotografías familiares que eran el único testimonio de tiempos mejores y el rosario de su abuela que había sobrevivido a 3 generaciones de mujeres fuertes. Todo cabía en 2 maletas y 3 cajas de cartón. Un patético inventario de una vida que una vez conoció la estabilidad y la calidez. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con genuina compasión, otros con el alivio secreto de quien ve la desgracia ajena y agradece que no haya sido ella, mientras Carmen cargaba sus pertenencias en la vieja camioneta que Héctor había usado para la construcción. El vehículo, con más óxido que pintura original y un motor que tosía como un enfermo terminal, era lo único que el banco no había podido reclamar porque técnicamente no tenía valor de reventa. Ese cacharro sobre ruedas sería su único medio de transporte hacia un futuro incierto. Carmen miró por última vez la casa de adobe encalada donde había sido feliz, donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, donde Héctor la había besado en la cocina mientras preparaba el desayuno. Grabó en su memoria cada grieta de la pared, cada mancha del suelo, cada rincón donde resonaban risas. Entonces cerró los ojos, se subió al asiento del conductor con movimientos mecánicos y arrancó el motor que protestó con un rugido enfermizo antes de convertirse en un rugido constante que hizo vibrar todo el chasis. El viaje a nombre de Dios fue una odisea de 180 kilómetros que se hicieron 1000, atravesando un paisaje cada vez más desolado y hostil bajo un sol invernal que brillaba sin calor. La carretera secundaria estaba llena de baches que hacían que la camioneta rebotara violentamente, amenazando con desintegrar la suspensión en cualquier momento. Los niños iban hacinados en la cabina, con Mateo llorando suavemente por el mareo y Lucas aferrado a su hermano mayor, mientras Carmen conducía con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como la nieve que comenzaba a caer en finos y traicioneros copos. No tenía un mapa detallado, solo indicaciones vagas que Héctor le había murmurado en su delirio final, y un nombre que parecía más una leyenda que un lugar real. Granja Milagrosa, en el kilómetro 47 después del Puente Viejo. Carmen había intentado investigar la propiedad antes de irse, pero la información era contradictoria y desalentadora. Algunos decían que el tío Erasmo había muerto hacía más de una década, otros que había desaparecido en circunstancias misteriosas, y todos coincidían en que la granja era un lugar maldito en el que nadie en su sano juicio querría vivir. La gasolina se agotaba más rápido de lo que Carmen había calculado. Cada kilómetro le recordaba que apenas tenía 300 pesos en el bolsillo, dinero prestado por una amiga que apenas podía ayudarla. Pasaron por pueblos fantasmas donde las casas de adobe se desmoronaban lentamente, devoradas por el tiempo y el abandono, donde las pocas personas que se asomaban a verlos pasar los miraban con la desconfianza reservada para los desconocidos o los desesperados. Carmen no se detuvo a preguntar por indicaciones por miedo a confirmar lo que ya sospechaba, que estaba llevando a sus hijos a ninguna parte. Cuando por fin vio el letrero oxidado que decía «Nombre de Dios», 5 kilómetros, sintió un nudo en el estómago de ansiedad y esperanza absurda. El pueblo al llegar era poco más que un conjunto de edificios ruinosos alineados a ambos lados de un camino principal de tierra.
El supermercado, con su fachada descascarada y letreros descoloridos, parecía ser el único negocio abierto en todo el lugar. Carmen estacionó la camioneta frente a ella, con el motor petardeando al apagarse, y salió, dejando a Diego a cargo de sus hermanos. Dentro el aire olía a humedad, madera vieja y especias rancias. Un hombre mayor, con la piel bronceada como cuero viejo y los ojos llenos de signos de aflicción, la observaba desde detrás de un mostrador cubierto de polvo y mercancía caducada. Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de su situación sobre sus hombros como una losa de hormigón, y preguntó con una voz que intentaba sonar segura. «Disculpe, señor, ¿conoce la Granja Milagros? ¿La que pertenecía al señor Erasmo Delgado?» El silencio que siguió fue tan denso que Carmen pudo oír el zumbido de una mosca atrapada en el cristal sucio. El tendero la observó con una mezcla de sorpresa y algo más sombrío, algo peligrosamente cercano a la compasión, mezclado con advertencia. «¿Granja Milagros? Hace más de 15 años que nadie vive allí, señora. Don Erasmo...» Bueno, digamos que las cosas no terminaron bien para él. Ese lugar está maldito, lleno de chatarra y animales muertos. No es lugar para una mujer sola, y mucho menos para una embarazada con niños. Carmen sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, pero no podía permitirse mostrar debilidad. «Soy sobrina política de don Erasmo. Mi esposo heredó la propiedad y ahora es nuestra. ¿Podría decirme cómo llegar?» Su voz era más fuerte de lo que esperaba, cargada de una determinación que no nacía del coraje, sino de la absoluta falta de opciones. El tendero suspiró, negando con la cabeza como si estuviera viendo a alguien caminar voluntariamente hacia un precipicio. «Continúe por la carretera principal otros 8 kilómetros al norte. Verá un camino de tierra marcado con un poste caído. Gire a la izquierda y continúe unos 3 kilómetros. La granja está al final. No tiene pérdida porque no hay nada más alrededor». Hizo una pausa, mirándola con una intensidad inquietante. «Señora, de verdad, busque otro lugar. He visto gente intentando vivir allí, y siempre terminan huyendo antes de que pase el primer mes. Hay algo mal en ese lugar, algo que enferma a los animales y no deja crecer a las plantas». El propio don Erasmo dijo que la tierra estaba enojada. Pero Carmen ya había tomado su decisión, o mejor dicho, el destino la había decidido por ella. Compró lo poco que pudo permitirse con sus escasos recursos: un paquete de tortillas, una lata de frijoles, un cartón de leche para los niños y unas velas, porque presentía que la electricidad sería un lujo inexistente en su nuevo hogar. El tendero le dio una caja extra de cerillas sin cobrarle, una silenciosa caridad que le dolió más que cualquier insulto. El camino a la granja era peor que la carretera principal, un camino de piedras sueltas y surcos profundos que hacían crujir la camioneta a cada metro. La nieve caía con más fuerza, cubriendo el paisaje con un manto blanco que ocultaba los peligros del terreno. Carmen conducía despacio, rezando para que las llantas desgastadas no se pincharan, sabiendo que no tenía dinero para reparaciones ni fuerzas para caminar con sus hijos en brazos a través de la tormenta que se intensificaba. Cuando la estructura de la Granja Milagros finalmente emergió de la cortina de nieve, el corazón de Carmen se encogió tanto que le dolió físicamente. No era una granja, era un cementerio de metal y madera podridos. La casa principal, si alguna vez existió como tal, era apenas un esqueleto de adobe derrumbado, con el techo derrumbado y las paredes desmoronadas expuestas al cielo implacable. Pero lo que dominaba el paisaje era un apocalíptico revoltijo de chatarra. Tractores sin ruedas oxidándose como dinosaurios mecánicos. Montañas de chapa retorcida cubierta de óxido marrón y naranja. Maquinaria agrícola descompuesta y abandonada. Cercas de alambre de púas enredadas como intestinos metálicos y docenas, tal vez cientos, de objetos irreconocibles que el tiempo y los elementos habían transformado en esculturas abstractas de desolación.
El único edificio que parecía conservar algo de su estructura original era un granero grande y sombrío en la parte trasera de la propiedad. Una estructura de madera oscurecida por décadas, con un techo de chapa ondulada abollado, pero aparentemente intacto. Las enormes puertas estaban aseguradas con cadenas y candados oxidados, y toda la estructura emanaba una presencia inquietante, como si albergara secretos que preferían permanecer enterrados en la oscuridad. Carmen detuvo la camioneta frente a ese paisaje, desolado, y sintió que las lágrimas finalmente vencían su resistencia, calientes, rodando por sus mejillas congeladas. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había pasado de tener una casa modesta pero decente a estar frente a este basurero de sueños muertos? Diego le tocó el hombro suavemente. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?» La inocente pregunta fue como un puñetazo en el estómago. «Sí, mi amor», mintió Carmen secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vamos a construir nuestro nuevo hogar aquí. Papá nos dejó este lugar porque sabía que somos fuertes, que podemos convertir esto en algo hermoso». Las palabras sonaron huecas incluso para ella, pero tenía que mantener viva la ilusión por sus hijos, tenía que ser la roca en la que pudieran apoyarse, aunque por dentro se desmoronara como los muros de adobe que la rodeaban. Bajaron lentamente de la camioneta, entumecidos por el frío y el cansancio del viaje. La nieve crujía bajo sus pies y el viento azotaba los montones de chatarra, creando agudos silbidos y gemidos metálicos que parecían gritos de criaturas atrapadas. Los gemelos se aferraron a Carmen, asustados por los ruidos extraños y la desolada inmensidad que se extendía ante ellos. Diego, tratando de ser valiente, comenzó a explorar los alrededores, apartando pedazos de metal con las patadas y apartando la nieve con sus zapatos desgastados. El primer objetivo era encontrar refugio para la noche que se acercaba rápidamente. La casa principal estaba completamente inhabitable, con vigas caídas y escombros llenando lo que una vez fueron habitaciones. Carmen caminó hacia el granero, el único edificio que parecía ofrecer alguna protección contra los elementos. Las cadenas que aseguraban las puertas estaban tan oxidadas que se desmoronaban al más mínimo tirón, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio nevado. Carmen empujó las pesadas puertas de madera que crujieron con un agudo gemido de bisagra sin engrasar, revelando el lúgubre interior. El olor que emanaba del granero era una mezcla sofocante de madera vieja, humedad estancada, heno podrido y algo más. Un aroma metálico y acre que le hizo arrugar la nariz. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Carmen pudo distinguir las dimensiones del espacio. Era enorme, con enormes vigas de madera que sostenían un techo alto con goteras en varios puntos, y un suelo de tierra compactada cubierto de paja sucia y excrementos secos de animales que se habían refugiado allí quién sabe cuánto tiempo atrás. Pero lo que dejó a Carmen sin aliento fue lo que llenaba la mayor parte del granero. Más trastos, pero esta vez ordenados de una forma extraña, casi deliberada. Había estanterías metálicas derruidas, repletas de herramientas oxidadas, cajas de madera apiladas hasta el techo, cubiertas de telarañas tan densas que parecían cortinas grises. Maquinaria agrícola desmantelada con piezas esparcidas como órganos de autopsias mecánicas, y en el centro, dominando el espacio como un altar profano, un gigantesco tractor viejo sin ruedas, apoyado sobre bloques de hormigón con su pintura verde original apenas visible bajo capas de óxido y mugre. «No es perfecto, pero nos protegerá del frío», dijo Carmen con una convicción que no sentía, obligándose a ver oportunidades donde solo había ruinas. Organizó a sus hijos como un general preparándose para un asedio. Ella y Diego comenzaron a limpiar un rincón del granero, apartando la paja más sucia y barriendo con las manos y los pies descalzos. Los gemelos fueron enviados a recoger trozos de madera seca que pudieran arder, guiados para que no se alejaran demasiado ni se cortaran con el metal afilado que sobresalía por todas partes. Mientras trabajaba, Carmen sentía el peso del bebé en su vientre,
un recordatorio de que no solo tenía que sobrevivir por los 3 hijos que ya tenía, sino también por el cuarto que llegaría en unos meses. No había hospital cerca, ni partera, nada más que ella misma y su férrea voluntad. La idea de dar a luz en ese establo la aterrorizaba, pero apartó el pensamiento de su mente, concentrándose solo en el presente inmediato. Mantenerse abrigada, proteger a sus hijos, sobrevivir a la noche. Improvisó un círculo de piedras en el centro del despejado y comenzó a encender una fogata con los trozos de leña que Diego y los gemelos habían recogido. Encender el fuego le llevó varios intentos con manos temblorosas y cerillas que ardían demasiado rápido, pero finalmente una pequeña y tenaz llama prendió en un trozo de cartón, extendiéndose lentamente a la madera seca. El calor que desprendía era débil al principio, pero fue creciendo, una cálida promesa de supervivencia en la gélida oscuridad. Calentó los frijoles de la lata directamente sobre las brasas y los repartió en platos de plástico desechables, dándoles a los niños porciones generosas mientras ella apenas los tocaba, con el estómago demasiado apretado por la angustia como para aceptar alimento. Los niños comieron en silencio, con los ojos brillantes a la luz del fuego, demasiado cansados y asustados para sus juegos habituales. Carmen los envolvió en todas las mantas que tenían, creando un nido humano donde los 4 se acurrucaron juntos, buscando el calor del cuerpo del otro. La noche cayó sobre la granja Milagros con una oscuridad absoluta y sofocante que parecía tener peso físico. No había luz eléctrica, ni sonidos de civilización, solo el aullido del viento filtrándose por las grietas del granero y el crepitar hipnótico del fuego. Carmen encendió una de las preciadas velas y la colocó sobre una piedra plana, creando una pequeña isla de luz en un océano de densas sombras que parecían moverse y respirar en los rincones del edificio. Fue entonces cuando empezó a oírlos, los ruidos. Al principio pensó que era solo el viento jugueteando con la vieja estructura, haciendo crujir y silbando la madera a través de las grietas. Pero entonces oyó algo diferente, algo que venía de más adentro, de abajo. Era un sonido metálico y rítmico, como si alguien estuviera martillando tuberías de acero bajo tierra. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. No era el sonido aleatorio del metal expandiéndose en el frío. Era demasiado regular, demasiado constante, casi como si tuviera un patrón, un propósito. Diego se despertó sobresaltado. «Mamá, ¿qué es ese ruido?» Carmen lo abrazó con más fuerza, sintiendo que su corazón se aceleraba, pero con voz serena. «Solo hay chatarra ahí fuera, mi amor. El viento hace que el metal suene. No hay de qué preocuparse». Pero sus ojos recorrieron la oscuridad del granero, fijándose en las sombras que la luz de las velas transformaba en formas amenazantes. El sonido continuaba, persistente, como un latido subterráneo que resonaba a través del suelo. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Carmen aferraba el rosario de su abuela en una mano y un trozo de tubo de metal en la otra, improvisando un arma, lista para defender a sus hijos de lo que fuera que hacía ese sonido. No pegó ojo esa primera noche. Se sentó rígida como una estatua, cuidando el fuego cada vez que amenazaba con apagarse, escuchando el sonido metálico que parecía emanar de las entrañas de la tierra bajo el granero. Mientras los primeros rayos grises del amanecer se filtraban por las grietas de las paredes, revelando el polvoriento interior del granero con una claridad cruel, Carmen finalmente dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Los niños seguían dormidos, exhaustos por el viaje y protegidos por la ignorancia de su propia inocencia. El fuego se había reducido a brasas, pero todos estaban vivos, enteros y relativamente cálidos. Carmen se levantó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la noche sobre el duro suelo. Caminó hasta las puertas del granero y las abrió, dejando que la luz lechosa de la mañana nevada inundara el espacio. El paisaje ante ella no había mejorado con la luz del día.
De hecho, se veía peor. Chatarra extendida en todas direcciones como un mar helado de desechos metálicos, brillando débilmente bajo la fina capa de nieve fresca que lo cubría todo con un sudario blanco. Pero Carmen no lloró esta mañana. Había agotado todas sus lágrimas la noche anterior. En cambio, sintió algo nuevo endureciéndose en su pecho, algo frío y duro como el acero que la rodeaba. Si este era el lugar que el destino le había dado, entonces llegaría a casa. No tenía otra opción. No había a dónde regresar, ningún plan B, ninguna red de consuelo. Solo había hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia los secretos que este lugar guardaba bajo su superficie de óxido y abandono. Miró hacia el granero, hacia el tractor gigante en el centro, hacia las misteriosas cajas apiladas, hacia las sombras que aún ocultaban lo que producía esos sonidos nocturnos. Y supo, con una certeza escalofriante, que este lugar guardaba secretos. Secretos por descubrir, secretos que podrían salvarlos o destruirlos. Carmen colocó una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo una fuerte patadita del bebé, un recordatorio de que el tiempo se acababa y que la primavera traería no solo el deshielo, sino también una nueva vida que dependería enteramente de ella. «Aguanta un poco más, pequeña», le susurró a su vientre. «Mami encontrará la manera, siempre lo hace». Con esas palabras cerró las puertas del granero contra el frío de la mañana y regresó con sus hijos, decidida a afrontar lo que viniera, porque cuando no hay dónde caer, la única opción es cavar hacia abajo hasta encontrar los cimientos sobre los que volver a construir. Y en Miracle Farm, esos cimientos estaban enterrados bajo toneladas de chatarra, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente desesperado como para desenterrarlos. Los primeros días en la Granja Milagros fueron una batalla brutal contra los elementos que parecían conspirar activamente para expulsarlos. El frío de febrero azotaba con fuerza, filtrándose por cada grieta del granero, a pesar de los desesperados esfuerzos de Carmen por tapar los huecos con trapos viejos y trozos de cartón que encontró entre la basura. La nieve seguía cayendo intermitentemente, acumulándose en montones que transformaban el paisaje del desguace en un cementerio blanco y silencioso donde solo el viento aullaba sus gemidos nocturnos. Carmen estableció una rutina de supervivencia que rozaba lo militar. Todas las mañanas, antes de que sus hijos despertaran, salía al frío intenso a buscar leña seca entre los escombros, a menudo teniendo que desenterrarla de la nieve o arrancarla de las estructuras derrumbadas con las manos desnudas que sangraban por las astillas y el metal afilado. La leña era la vida. Era el fuego lo que los salvaba de la hipotermia, y cada trozo de leña se volvía más preciado que el oro. El agua fue otro desafío monumental. Durante los primeros 3 días, Carmen derritió nieve en una olla oxidada que encontró en el granero, hirviendo el líquido turbio antes de dárselo a beber a sus hijos. Pero la nieve no fue suficiente, y el proceso consumió demasiada madera preciosa. Al 4.º día, desesperada, exploró los alrededores de la propiedad y encontró un pozo excavado a mano a unos 100 metros del granero, medio oculto bajo una lámina de techo caída y años de vegetación muerta. La estructura era primitiva pero funcional, un círculo de piedras apiladas, de aproximadamente 1 metro de diámetro, con una polea oxidada colgando sobre el oscuro abismo. Carmen dejó caer una piedra atada a una cuerda y contó los segundos hasta oír el chapoteo lejano. Había agua allí abajo, profunda y fría, contenida en las profundidades de la tierra. Con un esfuerzo que le arrancó gemidos de dolor y le dejó la espalda aullando de agonía, logró sacar un cubo de agua turbia pero potable. Sabía a tierra y minerales, pero era agua limpia, y eso significaba que podrían sobrevivir. La comida se estaba acabando peligrosamente rápido. Los 300 pesos que Carmen había traído se acabaron en 3 días de compras mínimas en la tienda del pueblo: tortillas, frijoles, arroz y ocasionalmente un huevo, que repartía entre sus hijos mientras ella solo bebía caldo aguado.
Su embarazo exigía una nutrición que no podía permitirse, y sentía al bebé en su vientre patear con más frecuencia, como si protestara por el hambre que compartían. Diego, su hijo mayor, se convirtió en su mano derecha de una forma que le rompió el corazón a Carmen. A los 9 años, el niño había abandonado los juegos infantiles para convertirse en un hombrecito con responsabilidades de adulto. Aprendió a mantener el fuego encendido mientras su madre salía a buscar provisiones, a cuidar a los gemelos cuando lloraban de hambre, a no quejarse cuando su propio estómago rugía como un animal salvaje. Sus ojos, antes brillantes de inocencia, ahora mostraban una dolorosa madurez que ningún niño debería adquirir tan pronto. Los gemelos, Lucas y Mateo, sufrieron de distintas maneras. Eran demasiado pequeños para comprender plenamente la gravedad de su situación, pero lo suficientemente mayores como para sentir el miedo en el aire como electricidad estática. Se aferraban constantemente, susurrando en ese lenguaje gemelo privado que solo ellos entendían, creando un mundo alternativo donde aún tenían un padre y una casa de paredes sólidas. Por la noche, cuando el frío arreciaba y los ruidos metálicos comenzaban su concierto subterráneo, temblaban bajo las finas mantas, con los ojos abiertos, observando las sombras danzantes que la luz del fuego proyectaba sobre las paredes de madera. Carmen intentó convertir el granero en algo parecido a un hogar. Organizó el espacio en zonas, el dormitorio en el rincón más resguardado, lejos de las corrientes de aire, la cocina alrededor del fuego central, donde ahora cocinaba en una parrilla improvisada hecha con varillas de metal dobladas, y un primitivo baño, tras una cortina de sábanas colgadas, compuesto por un cubo y un mínimo de privacidad ilusoria. Cada pequeña mejora era una victoria. Cada día sobrevivían a un desafío al destino que pretendía aplastarlos. Pero la chatarra que los rodeaba era un recordatorio constante de su pobreza. Montañas de metal inservible que no podían vender porque no había forma de transportarlo. Herramientas oxidadas que se desmoronaban al tacto. Maquinaria tan vieja y destartalada que ni siquiera los chatarreros del pueblo la aceptaban cuando Carmen intentaba hacer un trato. «Eso no vale ni la gasolina del viaje», le decían con desdén cuando les mostraba fotos. La granja era literalmente un vertedero inservible, una acumulación de décadas de fracaso y abandono que nadie se había molestado en limpiar. Por las tardes, mientras los niños jugaban con palos y piedras en el único espacio libre del granero, Carmen se sentaba en un banco improvisado hecho con una tabla sobre 2 bloques de hormigón y observaba el entorno con una mezcla de desesperación y determinación. Sus ojos escudriñaban las cajas apiladas contra las paredes, las estanterías derruidas y repletas de objetos mugrientos, el tractor gigante que dominaba el centro como un dios mecánico muerto. Había algo en la disposición de todo que le parecía extraño, casi intencionado, como si don Erasmo hubiera estado coleccionando u ocultando algo específico bajo la apariencia de un simple acaparador. Los ruidos nocturnos continuaban sin cesar. Cada vez que el sol se ponía y la oscuridad se apoderaba del granero, comenzaban los sonidos. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Metálico, rítmico, persistente. Carmen había intentado localizar la fuente, paseándose dentro del granero con una vela en la mano temblorosa y pegando la oreja a las tablas del suelo. El sonido provenía definitivamente de abajo, de algún lugar bajo la tierra compactada, como si hubiera una cavidad o un espacio hueco donde algo o alguien chocara metal contra metal en un código que ella no podía descifrar. Diego compartía el miedo silencioso de su madre, aunque ninguno de los dos lo admitía abiertamente delante de los pequeños. Una noche, cuando los gemelos finalmente se durmieron, exhaustos, el niño se acercó a Carmen y susurró: «Mamá, ¿crees que papá nos envió aquí por alguna razón? ¿Crees que hay algo en este lugar que debemos encontrar?» La pregunta golpeó a Carmen con la fuerza de una revelación. Recordó las últimas palabras de Héctor,
esa inexplicable urgencia en sus ojos moribundos al mencionar la granja. ¿Había sido solo el delirio de un moribundo o sabía algo que no tenía tiempo de explicar? El hambre se convirtió en una presencia constante y cruel. Carmen empezó a saltarse comidas enteras, fingiendo no tener hambre mientras dividía su ración entre sus hijos y el bebé que crecía en su interior. Su cuerpo protestaba, mareándose al levantarse demasiado rápido, temblando de debilidad. Los gemelos habían perdido peso. Sus mejillas, antes regordetas, ahora estaban hundidas, sus ojos demasiado grandes en rostros demacrados. Pero seguían vivos, seguían luchando, y eso le bastaba a Carmen para seguir adelante. Una tarde particularmente desesperada, Carmen caminó los 8 kilómetros hasta el pueblo con la intención de buscar trabajo, cualquier cosa que le diera aunque fuera unas monedas. Limpiando casas, lavando ropa, trabajando en el campo, cualquier cosa. Pero su barriga de 7 meses era una marca de Caín que la condenaba antes de que pudiera siquiera abrir la boca. «No puedo darte trabajo así», le dijeron, señalando su embarazo con una mezcla de incomodidad y desprecio. «¿Y si te pasa algo aquí? No quiero problemas». Las puertas se cerraron una tras otra, literal y metafóricamente, dejándola parada en la calle principal con las manos vacías y el orgullo destrozado. En el supermercado, el mismo dependiente que le había dado indicaciones la primera vez la miró con lástima mientras compraba lo esencial con los últimos pesos que había ganado vendiendo su anillo de bodas en una casa de empeño. El anillo que Héctor le había puesto en el dedo con tanto cariño ahora valía lo que costaban 3 días de frijoles y tortillas. Carmen no lloró al entregárselo al prestamista, pero sintió que una parte de su corazón permanecía en esa caja de seguridad junto al oro barato que una vez simbolizó un futuro que nunca se materializó. El camino de regreso a la granja fue un calvario de dolor físico y mental. Sus pies ampollados sangraban dentro de sus zapatos rotos. Le dolía la espalda bajo el peso de las bolsas de comida y del bebé que parecía haber aumentado de peso, como si percibiera la desesperación de su madre y se aferrara aún más a la vida. Carmen caminaba cabizbaja, contando los pasos, concentrándose solo en el siguiente metro del camino, porque pensar en el panorama general de su situación equivalía a la locura. Cuando por fin llegó al granero con el sol poniéndose en un espectáculo de rojos y naranjas que contrastaba cruelmente con la monotonía de su realidad, encontró a Diego esperándola en la puerta. El niño tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de miedo y emoción que hizo que Carmen olvidara su cansancio por un instante. «Mamá», dijo Diego con voz temblorosa, «encontré algo extraño». Carmen siguió a Diego al interior del granero con el corazón latiéndole con fuerza, dejando las bolsas de comida cerca del fuego donde los gemelos se calentaban las manos. La luz del sol poniente se filtraba por las grietas de las paredes en rayos dorados y polvorientos, iluminando el espacio con una cualidad casi mágica que transformaba la chatarra en esculturas de sombras alargadas. Diego caminó rápidamente hacia la parte trasera del granero, hacia una zona que Carmen había evitado explorar a fondo porque estaba abarrotada de cajas precariamente apiladas y herramientas afiladas colgando de ganchos oxidados. «Estaba jugando a las escondidas con Lucas y Mateo», explicó Diego sin darse la vuelta. «Y me escondí detrás del tractor grande. Pero había una corriente de aire frío que venía del suelo, como si hubiera un agujero. Me arrastré por debajo y encontré esto». Se detuvo frente a una sección del suelo que Carmen había asumido que era solo tierra compactada, cubierta de paja vieja y manchas de aceite. Pero ahora, con la paja apartada por las manos curiosas de su hijo, pudo ver algo diferente. Tablones de madera enterrados bajo décadas de tierra, formando un panel cuadrado de 1,5 metros de lado. Carmen se arrodilló con dificultad, sintiendo el peso del embarazo que le desviaba el centro de gravedad y pasó las manos por la superficie de madera. Estaba fría al tacto, más fría que la tierra circundante, y sin duda el aire se filtraba por las grietas entre los tablones.
Podía sentir la sutil pero constante brisa que venía de abajo, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y metal viejo. «Ayúdame a limpiarlo», le dijo Carmen a Diego, y juntos comenzaron a barrer la suciedad acumulada con las manos desnudas, dejando al descubierto más de la estructura de madera. No eran simples tablones sueltos. Era una trampilla construida a propósito, con bisagras de hierro tan oxidadas que parecían soldadas al marco por el tiempo y el óxido. A un lado había una anilla metálica para levantarla, pero cuando Carmen la jaló, la madera no se movió ni un centímetro, sellada por años de peso y humedad que la habían hinchado contra el marco. Los gemelos se habían acercado, observando con curiosidad cómo trabajaban su madre y su hermano, sin comprender del todo la importancia de lo que se escondía debajo. Carmen corrió hacia la zona donde guardaban las herramientas que había recogido de la chatarra. Una pala con el mango roto, un martillo oxidado y un cincel doblado. Agarró el cincel y el martillo y regresó a la trampilla, encajando el cincel en la grieta entre la tapa y el marco. «¡Atrás, niños!», ordenó y comenzó a golpear el cincel, creando un sonido metálico que resonó por todo el granero. El sonido era casi idéntico al que oían por la noche. Ese sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico que los mantenía despiertos. Y Carmen se dio cuenta con un escalofrío que tal vez lo que estaban oyendo era el eco de esos mismos golpes, rebotando desde algún espacio subterráneo. Tras 10 minutos de arduo trabajo que le dejaron las manos temblorosas y los brazos ardiendo, la trampilla finalmente cedió con un crujido seco de madera al partirse. Carmen se incorporó, respirando con dificultad, y tiró de la anilla metálica con ambas manos. La tapa se levantó con dificultad, resistiendo cada centímetro, hasta que finalmente se abrió por completo con un gemido agonizante de bisagras que no se habían movido en más de una década. Lo que se reveló hizo que Carmen retrocediera instintivamente, con una mano protectora sobre el estómago. No era solo un agujero en el suelo, era la entrada a una escalera que descendía a la oscuridad total, con escalones de madera que se hundían profundamente en la tierra bajo el granero. El aire que subía desde abajo era significativamente más frío que el del interior del granero, cargado de un olor complejo. Tierra húmeda, metal oxidado y algo más. Algo químico o industrial que le picaba la nariz. Diego se acercó al borde del claro con la temeraria valentía de la juventud, escudriñando la oscuridad. «No veo el fondo, mamá. ¿Crees que papá sabía de esto?». La pregunta resonaba con la que el niño le había hecho noches antes. Carmen sintió que las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar en su mente. Don Erasmo no era solo un acaparador de chatarra. Todas esas toneladas de chatarra apiladas encima del granero no eran un desorden aleatorio. Eran camuflaje. Eran una cortina metálica para ocultar lo que realmente importaba, lo que yacía debajo. «Tráeme una vela», ordenó Carmen con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza. Diego corrió a buscarla mientras Carmen organizaba mentalmente lo que necesitaría para bajar. No podía llevarse a sus hijos. Era demasiado peligroso. Pero tampoco podía dejarlos solos en el granero, sin saber cuánto tardaría en explorar lo que yacía abajo. «Diego, te quedarás aquí a cuidar de tus hermanos. Mantén el fuego encendido y no te acerques a este agujero. Si no regreso en 1 hora, quiero que corras al pueblo a pedir ayuda. ¿Entendido?». El chico asintió solemnemente, comprendiendo la gravedad de la situación. Carmen tomó la vela encendida, protegiéndola con la mano ahuecada para que la corriente no la apagara, y comenzó a descender. Los escalones de madera crujieron bajo su peso, algunos tan podridos que cedieron, obligándola a probar cada uno antes de confiarle todo su peso. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de tierra compactada del túnel, revelando raíces que colgaban del techo como dedos esqueléticos y la humedad goteando en charcos en los escalones inferiores. Contó los escalones mientras descendía. 10, 15, 20.
La temperatura bajaba con cada paso y el olor a metal se intensificaba hasta ser casi insoportable. A los 25 escalones su pie tocó tierra firme. Carmen levantó la vela intentando ver más allá del pequeño círculo de luz amarillenta y lo que vio la dejó sin aliento. No era solo una bodega o un sótano de almacenamiento. Era una enorme cámara subterránea con un techo abovedado sostenido por vigas de acero industrial, mucho más moderno y robusto de lo que sugería la estructura del granero. Las paredes estaban revestidas de láminas metálicas que reflejaban la luz de las velas con destellos fríos, y el suelo era de hormigón liso, increíblemente bien conservado. Pero lo que dominaba el espacio era la maquinaria. Filas de equipos industriales se extendían en la oscuridad. Tanques cilíndricos de acero inoxidable conectados por una compleja red de tuberías y válvulas. Bancos de trabajo metálicos con instrumentos que Carmen no pudo identificar. Estanterías repletas de frascos de vidrio y contenedores metálicos etiquetados con palabras que no entendía. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero notablemente libre del óxido devastador que consumía la chatarra de encima. Alguien había sellado este lugar, controlado la humedad, protegido con un cuidado que contrastaba marcadamente con el descuido de la superficie. Carmen avanzó un poco más, con la vela temblando en la mano y su sombra proyectando una gigantesca sombra contra las paredes metálicas. En una de las mesas de trabajo encontró docenas de cuadernos, cuidadosamente apilados y protegidos dentro de bolsas de plástico selladas. Los recogió con reverencia, sintiendo el peso del conocimiento que contenían, y abrió el primero. La caligrafía era meticulosa, databa de 1985, y las páginas estaban llenas de fórmulas químicas, diagramas de procesos industriales y notas detalladas sobre experimentos. Refinando oro de baja calidad mediante un proceso de cianuración, recuperando plata de residuos electrónicos, extrayendo cobre de chatarra automotriz. Carmen no entendía del todo los tecnicismos, pero la esencia era clarísima. Don Erasmo no había sido un acaparador. Había sido químico, ingeniero, un alquimista moderno que extraía metales preciosos de la basura. Toda esa chatarra en la superficie no era un residuo inútil, era materia prima. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando registros de extracciones exitosas. 15 onzas de oro recuperadas de 2 toneladas de placas de circuitos. 40 libras de cobre puro de radiadores de automóviles. 8 onzas de plata de baterías industriales. Los números se acumulaban página tras página, año tras año, documentando un proceso que había producido cantidades significativas de metales preciosos durante décadas. Pero entonces encontró las últimas entradas, fechadas en 1988, y el tono cambió drásticamente. Los síntomas están empeorando. No puedo seguir sola. Necesito ayuda, pero no confío en nadie. He sellado el último lote en el almacén secundario. Si me pasa algo, que Dios perdone mi avaricia. La letra se volvió menos legible en las últimas páginas, temblando con lo que Carmen reconoció como la escritura de alguien enfermo o aterrorizado. Movió la vela hacia los grandes tanques al fondo de la cámara y vio que varios tenían etiquetas escritas a mano. AU, oro procesado. AC, plata recuperada. Q, cobre refinado. Se le aceleró el pulso. Se acercó al tanque más grande, el que decía oro, y encontró una válvula de drenaje en su base. Con manos temblorosas y la vela precariamente inclinada, abrió la válvula. Al principio no pasó nada. La válvula estaba sellada tras años de inactividad, pero con un esfuerzo que le arrancó un gemido, finalmente cedió. Lo que empezó a fluir del tanque no era líquido, sino un fino chorro de arena metálica dorada que brillaba a la luz de las velas con un brillo casi hipnótico. Carmen extendió la mano y dejó caer la arena sobre su palma. Era pesada, increíblemente pesada para ser arena, y tenía ese brillo inconfundible que no necesitaba análisis químico para reconocerse. Era oro, oro auténtico,
fino polvo de oro esperando a fundirse y solidificarse. A Carmen se le doblaron las rodillas y cayó de espaldas al frío suelo de cemento. La arena dorada se le escurría entre los dedos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de simple alegría, sino de un alivio tan profundo y abrumador que rozaba el dolor físico. Tras semanas de hambre, frío, terrores nocturnos y desesperación diurna, tras vender su anillo de bodas por unos pesos, tras ver a sus hijos adelgazar y oír sus estómagos rugir, había encontrado esto. Don Erasmo murió solo y enfermo, probablemente envenenado lentamente por los químicos con los que trabajaba, incapaz de contarle a nadie sobre su tesoro escondido porque la codicia y el miedo lo habían aislado. Héctor probablemente nunca conoció la verdadera naturaleza de la herencia. Solo sabía que allí existía algo valioso, porque quizás don Erasmo le había dicho algo en su lecho de muerte, alguna pista críptica que solo ahora tenía sentido. Carmen se puso de pie con dificultad, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y comenzó a registrar sistemáticamente la bóveda. Encontró más tanques llenos de metales procesados, cajas de herramientas especializadas que probablemente valían una fortuna, y documentos que detallaban contactos con compradores de metales preciosos en Monterrey y Ciudad de México. Y en un rincón, oculto tras una cortina de plástico, encontró el almacenamiento secundario que don Erasmo había mencionado en sus últimas notas. Era una cámara más pequeña, sellada con una puerta de acero asegurada con un candado industrial. Carmen intentó forzarla, pero era imposible sin las herramientas adecuadas. Sin embargo, a través de una pequeña ventana de vidrio reforzado en la puerta, pudo ver el interior, iluminado por la luz de su vela. Había lingotes, barras de metal apiladas ordenadamente en estantes, brillando con el brillo característico del oro y la plata refinados. No pudo contar cuántos había, pero había suficientes para llenar una habitación pequeña. La magnitud del descubrimiento la impactó como una ola. No eran ricos, eran millonarios. Todo el oro, la plata y el cobre que don Erasmo había extraído durante décadas estaban allí, esperando, porque el hombre había muerto antes de poder venderlos o disfrutarlos. Su avaricia lo había matado, pero su legado salvaría a la familia que probablemente nunca conoció. Carmen oyó un grito arriba, la voz aterrorizada de Diego llamándola. Se dio cuenta de que llevaba abajo mucho más tiempo de la hora que había prometido. Tomó uno de los cuadernos más importantes, el que detallaba los contactos de los compradores, y lo metió dentro de su suéter. Cerró la válvula del tanque de oro, memorizando su ubicación exacta, y empezó a subir las escaleras, con las piernas temblando de adrenalina y la revelación. Cuando salió de la trampilla, Diego lloraba, con los gemelos aferrados a él. «Mamá, creí que te habías caído, creí que habías muerto como papá». El niño se arrojó a sus brazos y Carmen lo abrazó con fuerza, besando su cabello sucio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas de nuevo. «No morí, mi amor. Todo lo contrario. Simplemente volví a la vida». Esa noche, tras alimentar a sus hijos con lo poco que quedaba y arrullarlos en su nido de mantas, Carmen se sentó junto al fuego con el cuaderno de don Erasmo abierto en su regazo. La luz danzante de las llamas iluminaba las páginas mientras leía con voracidad, absorbiendo cada detalle del proceso que el viejo químico había desarrollado, cada advertencia sobre los peligros de los productos químicos que utilizaba, cada nota sobre sus éxitos y fracasos. Don Erasmo Delgado era ingeniero químico de la UNAM, pero lo despidieron de su trabajo en una empresa minera en la década de 1970 por usar métodos poco convencionales. Amargado y decidido a demostrar su ingenio, se retiró a esta granja que heredó de su familia y dedicó las 2 décadas siguientes a perfeccionar métodos para extraer metales preciosos de desechos que otros consideraban basura sin valor. Había acumulado toneladas de chatarra específica, placas de circuitos de ordenadores viejos por su contenido de oro en sus contactos, baterías industriales por su contenido de plata,
radiadores de coche por su contenido de cobre, componentes electrónicos por su contenido de paladio. No era un acaparador cualquiera. Era un minero urbano mucho antes de que el concepto se popularizara. Y lo había hecho en absoluto secreto, aterrorizado de que alguien le robara sus métodos o su tesoro acumulado. Las notas revelaban su creciente paranoia. No puedo confiar en nadie. Los vecinos me llaman loco, pero no saben lo que tengo. He escondido los lingotes donde nadie los encontrará. Solo yo sé la combinación de la puerta del almacén. Y luego, en las últimas entradas, la tos está empeorando. Tos o sangre. El cianuro me está matando lentamente. Fui demasiado arrogante. Trabajé sin la protección adecuada durante años. Ahora estoy pagando el precio de mi ambición. Don Erasmo murió envenenado por su propia cirugía, probablemente de cáncer inducido por la exposición crónica al cianuro y otros químicos tóxicos. Murió solo en un hospital de Durango, sin que nadie supiera de su tesoro escondido. La granja pasó a manos de parientes lejanos que la vieron. La consideraron un vertedero sin valor y la abandonaron sin siquiera molestarse en limpiarla o venderla. Y así permaneció durante 15 años, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para atreverse a mirar más allá de la superficie de chatarra. Carmen comprendía ahora por qué Héctor había insistido en sus últimos momentos. Don Erasmo probablemente le había contado algo en una reunión familiar años atrás, alguna pista críptica sobre el tesoro bajo la basura que Héctor había recordado en su agonía. Su esposo había querido salvarla, darle una oportunidad de sobrevivir, pero no había tenido el tiempo ni la claridad mental para explicárselo con detalle. Confiaba en que ella encontraría el secreto si se atrevía a quedarse a buscarlo. Los ruidos nocturnos que tanto los habían aterrorizado ahora cobraban sentido. No eran fantasmas ni maldiciones. Eran el sonido de tanques y tuberías metálicas que se contraían y expandían con los cambios de temperatura, amplificado por la acústica de la cámara subterránea y transmitido a través de las vigas de madera del granero. El viento que soplaba a través de un sistema de ventilación oculto que don Erasmo había construido para mantener la circulación del aire en su laboratorio subterráneo. Era física simple transformada en terror por la ignorancia y una imaginación atemorizada. Pero el descubrimiento trajo consigo nuevos desafíos que Carmen comenzó a enumerar mentalmente. Primero, necesitaba entender cómo operar el equipo y completar el proceso de refinación. Don Erasmo había dejado metal procesado pero sin consolidar, arena y polvo que necesitaba fundirse para obtener lingotes comercializables. Segundo, necesitaba encontrar la combinación de la puerta del almacén secundario, donde se almacenaban los lingotes terminados. Tercero, y más importante, necesitaba mantener esto en completo secreto hasta que pudiera asegurar legal y físicamente su fortuna. Si los habitantes del pueblo descubrían que había oro aquí, una ola de codicia la aplastaría a ella y a sus hijos. Si las autoridades intervenían sin la documentación legal pertinente, podrían confiscarlo todo, alegando propiedad estatal o impuestos impagos. Si los criminales lo descubrían, su vida no valdría más que las cenizas del fuego que ardía ante sus ojos. Debía ser inteligente, paciente y absolutamente discreta. Carmen hojeó las páginas hasta encontrar la sección de contacto de don Erasmo. Había nombres de compradores en Monterrey. Hombres que habían comprado, Continuar compró pequeñas cantidades de metal refinado durante la década de 1980 sin hacer preguntas. Algunos números de teléfono estaban desactualizados, pero había direcciones comerciales que podrían seguir existiendo. Y había algo más, certificados de análisis de laboratorios metalúrgicos que confirmaban la pureza del metal de don Erasmo. Documentación que probaría la legitimidad de su oro y plata. Contempló a sus hijos dormidos, con sus rostros angelicales iluminados por la luz del fuego, y sintió que una férrea determinación se cristalizaba en su interior. Había pasado de ser una viuda embarazada e indigente a la guardiana de una fortuna oculta. Pero esa fortuna también era una responsabilidad peligrosa,
un secreto que podía salvarlos o matarlos según cómo lo manejara. Cerró el cuaderno y lo escondió bajo la tabla suelta donde guardaban sus documentos personales. Mañana empezaría a planear sus próximos pasos. Necesitaba encontrar un abogado de confianza, legalizar la propiedad, aprender metalurgia básica con los cuadernos de don Erasmo y, sobre todo, mantener la apariencia de que seguían en la miseria para que nadie sospechara nada. Pero esta noche, por primera vez desde la muerte de Héctor, Carmen se permitió sentir esperanza. No la vaga y desesperada esperanza de alguien que reza por un milagro, sino la esperanza sólida y tangible de alguien con un plan y los recursos para llevarlo a cabo. Se acostó junto a sus hijos con una mano sobre su vientre, donde el bebé pateaba con fuerza, y susurró al aire: «Gracias, Héctor. Gracias, don Erasmo. No desperdiciaré este regalo. Lo usaré para darles a nuestros hijos la vida que merecen». El fuego crepitaba, las sombras danzaban en las paredes, y bajo sus pies, en las profundidades de la tierra, yacía una fortuna en metales preciosos, esperando pacientemente ser liberada. La viuda embarazada que había llegado a la granja milagrosa solo con miedo y desesperación, ahora poseía algo que ningún banco podía arrebatarle, ningún casero podía reclamar y ninguna enfermedad podía destruir. Poseía conocimiento, poseía recursos, y, lo más importante, poseía la voluntad inquebrantable de una madre dispuesta a todo para proteger a sus cachorros y construir un futuro sobre los cimientos dorados que los muertos habían dejado atrás. Los ruidos metálicos comenzaron de nuevo en la oscuridad de la noche. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Pero Carmen ya no sentía miedo. Sonrió en la oscuridad, escuchando el pulso subterráneo de su futura fortuna, y se durmió soñando, no con fantasmas ni maldiciones, sino con lingotes relucientes y cuentas bancarias que transformarían los restos de su presente en el oro de su mañana. La mañana siguiente trajo consigo una claridad que Carmen no había sentido en meses. Mientras preparaba un desayuno escaso sobre el fuego, su mente corría, ideando un plan de acción que la mantendría con vida lo suficiente para disfrutar de su fortuna oculta. Sabía que el mayor peligro no era la pobreza que ya conocía, sino la avaricia ajena que surgiría si alguien sospechaba lo que se escondía bajo el granero. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Durmieran, bajaba por la trampilla con velas y estudiaba obsesivamente los cuadernos de don Erasmo, aprendiendo los procesos químicos y memorizando las precauciones de seguridad que el viejo químico había ignorado fatalmente. En uno de los cuadernos más antiguos encontró algo crucial. La combinación de la puerta del trastero secundario no era un código numérico tradicional, sino una secuencia basada en las fechas de nacimiento de la familia de don Erasmo. Carmen pasó días investigando en registros públicos y obituarios antiguos hasta que finalmente descifró la secuencia. 150842, la fecha de nacimiento del propio don Erasmo. Con manos temblorosas, giró los números de la cerradura de combinación y escuchó el dulce clic final de los cerrojos al abrirse. La puerta se abrió revelando el tesoro que cambiaría su vida. 53 lingotes de oro, cada uno de aproximadamente 1 kilo, apilados en estantes metálicos. 32 lingotes de plata más grandes, de unos 5 kilos cada uno. Y cajas llenas de cobre refinado en barras más pequeñas. Carmen no era una experta, pero basándose en los cuadernos de don Erasmo y los precios que había anotado, estaba buscando al menos $2 millones en metal precioso, probablemente más, dependiendo de los precios actuales del mercado. Se sentó en el frío suelo de la habitación y lloró silenciosamente, en parte de alivio, en parte de terror y en parte de pena por los 2 muertos cuya avaricia y secretos habían creado este momento. Don Erasmo había muerto solo y envenenado por su avaricia, sin disfrutar de un solo centavo de su fortuna. Héctor había muerto pobre,
sin saber realmente qué le dejaba a su familia. Y ahora ella, Carmen Delgado, una viuda embarazada de 29 años con 3 hijos hambrientos, era la heredera de todo. Pero la realidad la alcanzó rápidamente cuando, 3 días después de abrir la tienda, recibió su primera visita inesperada. El sonido del motor de un vehículo al arrancar en el silencio del mediodía hizo que Carmen se apresurara a cerrar la trampilla y cubrirla con paja antes de salir del granero. Una camioneta gris estaba estacionada frente a la entrada, y un hombre corpulento de unos 50 años salió, con sombrero de vaquero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Buenas tardes, señora. Soy Raúl Mendoza, del Ayuntamiento de Nombre de Dios. Me informaron que alguien vive en la propiedad de los Delgado». Su tono era engañosamente amable, pero Carmen percibió de inmediato la amenaza subyacente. Este hombre no había venido a recibirla. «Soy Carmen Delgado, viuda de Héctor Delgado, sobrino de don Erasmo. Esta propiedad nos pertenece legalmente». Carmen mantuvo la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Había esperado este momento, pero no tan pronto. Mendoza caminó lentamente por la zona visible, escudriñando con la mirada las montañas de chatarra con calculado desdén. «Bueno, hay un problema. Con eso, señora. Esta propiedad tiene impuestos impagos desde 1988, más de 15 años de impago. El ayuntamiento tiene derecho a embargarla y subastarla para recuperar la deuda». Se detuvo frente a ella, su sombra cayendo amenazadora sobre Carmen. «Pero soy un hombre razonable. Si me paga una suma modesta, digamos 50,000 pesos, puedo hacer desaparecer esos papeles y liquidar la propiedad a su nombre». Fue una extorsión descarada. Carmen lo sabía, y él sabía que ella también. Pero lo que Mendoza desconocía era que Carmen ya había consultado con un abogado en Durango la semana anterior, gastando lo que le quedaba de dinero. El abogado, un joven llamado Javier Torres, que trabajaba para una ONG de derechos de las viudas, le había explicado que, como viuda con hijos menores, tenía derecho a exenciones especiales de impuestos atrasados si podía demostrar que la propiedad era su única vivienda y que vivía en extrema pobreza. «No tengo 50,000 pesos, señor Mendoza. Apenas me alcanza para comer, pero tengo un abogado que está revisando la situación legal de la propiedad y me aseguró que hay exenciones para viudas en mi situación». Carmen vio cómo la expresión de Mendoza se endurecía. La máscara de falsa bondad se desvanecía para revelar la codicia descarada que se escondía debajo. «Un abogado, ¿eh? Bueno, espero que ese abogado también pueda protegerla de otros problemas, señora. Esta es una zona peligrosa para una mujer sola con niños. Pueden ocurrir accidentes, pueden producirse incendios. Sería una lástima que les pasara algo a usted o a sus hijos». La amenaza ya no era velada, era directa y brutal. Carmen sintió un miedo gélido recorrerle la espalda, pero no se acobardó ni un ápice. «Mi abogado también está al tanto de esta conversación, señor Mendoza. Le sugerí que, si nos pasa algo, él sabe exactamente a quién investigar primero». Fue un farol a medias, pero funcionó. Mendoza la miró con odio puro antes de escupir al suelo cerca de sus pies y regresar a su camioneta. «Esto no ha terminado, señora. No sabe con quién se está metiendo». El motor rugió y el vehículo aceleró, dejando una nube de polvo y amenazas tácitas flotando en el aire. Carmen esperó a que el sonido del motor se apagara por completo antes de permitirse temblar. Corrió al granero y abrazó a Diego, quien lo había oído todo desde adentro. «Mamá, ¿ese hombre nos va a hacer daño?». La pregunta le rompió el corazón a Carmen, pero le fortaleció la determinación. «No, si puedo evitarlo, mi amor, pero tenemos que actuar rápido». Esa misma tarde, Carmen tomó la decisión más arriesgada de su vida. Llevó uno de los lingotes de oro más pequeños, de aproximadamente medio kilo, en una vieja bolsa y lo escondió bajo su chal. Le dijo a Diego que cuidara de sus hermanos y caminó los 8 kilómetros hasta el pueblo bajo un sol abrasador, sintiendo a cada paso el peso del metal precioso contra su cadera.
Cada persona que pasaba parecía un ladrón en potencia que podría detectar lo que llevaba. En nombre de Dios, se saltó el banco local y fue directamente a la única casa de empeños del pueblo, un negocio mugriento que apestaba a desesperación y negocios turbios. El dueño, un hombre delgado de gafas gruesas llamado Don Pascual, casi se atragantó con el café cuando Carmen desenvolvió el lingote sobre su mostrador manchado. «¿De dónde sacó esto?», preguntó con voz aguda, sus ojos saltando del metal al vientre abultado de Carmen con evidente sospecha. «Es una reliquia familiar. Necesito venderla». Carmen mantuvo la voz neutra, aunque su instinto le decía que era peligroso, que estaba revelando su secreto demasiado pronto. Don Pascual examinó el lingote con equipo básico de análisis, raspando la superficie y aplicando ácido. Sus ojos se abrieron de par en par al confirmar su pureza. «Esto es oro macizo, señora. Vale fácilmente 250,000 pesos en el mercado actual. Pero solo puedo darle 150,000 porque tengo que revenderlo y me estoy arriesgando». Era una estafa, pero Carmen necesitaba dinero rápido y movilidad. «Necesito que esto sea completamente discreto, don Pascual. Nadie puede saber de esta transacción. ¿Puede hacerlo?». Carmen lo miró fijamente con una expresión de amenaza y súplica a la vez. El hombre asintió lentamente, dándose cuenta de que había algo más en juego que una simple venta. «Señora, no veo nada, no oigo nada, no sé nada. Esa es la regla de mi negocio». Contó 150,000 pesos en billetes gastados y se los entregó. Carmen nunca había tenido tanto efectivo en toda su vida. Pero no lo gastó en lujos. Con esa cantidad aseguró 3 cosas cruciales. Primero, pagó por adelantado 6 meses de los servicios del abogado Javier Torres para agilizar todos los trámites legales de la propiedad. Segundo, compró materiales básicos de construcción y comenzó a reforzar el granero, instalando puertas metálicas más seguras y cerraduras industriales. Tercero, contrató discretamente a 2 hermanos del pueblo, hombres rudos llamados Roberto y Manuel, para que vigilaran la propiedad por la noche porque le tenía miedo a los coyotes, pagándoles generosamente, pero sin sospechar. Las semanas transcurrieron en un precario equilibrio. Mendoza regresó 2 veces más, cada vez con amenazas más explícitas, pero la presencia de los guardias nocturnos y la confirmación del abogado Torres de que el papeleo legal avanzaba lo mantuvieron a raya. Carmen continuó vendiendo pequeños lingotes de oro y plata en Durango y Monterrey, sin repetir el mismo lugar 2 veces, acumulando gradualmente un fondo de efectivo mientras mantenía la apariencia de extrema pobreza en nombre de Dios. Su embarazo avanzaba inexorablemente. A los 8 meses, su barriga era enorme y su movilidad limitada, pero su determinación brillaba con más fuerza que nunca. Discretamente contrató a una partera de un pueblo vecino, pagándole bien por su silencio, y preparó un espacio limpio en el establo para el parto que sabía que llegaría pronto. Fue Diego quien finalmente descubrió el verdadero secreto de su madre. Una noche, sin poder dormir, el niño la siguió mientras ella bajaba por la trampilla, pensando que todos dormían. Carmen solo se dio cuenta de su presencia cuando llegó al fondo y oyó el jadeo del niño al ver la cámara iluminada y los relucientes tanques metálicos. «Mamá, ¿qué es todo esto?». La voz de Diego temblaba entre el asombro y el miedo. Carmen se arrodilló con dificultad, tomando las manos de su hijo. «Él es nuestro futuro, mi amor. Es el regalo que nos dejaron tu padre y tu tío abuelo Erasmo. Pero también es nuestro secreto más peligroso. Si alguien más lo descubre, vendrán y se lo llevarán. ¿Puedes guardar este secreto? ¿Puedes ser fuerte por mí?». Diego, con solo 9 años, pero con ojos que habían envejecido décadas en meses, asintió solemnemente. «Soy el hombre de la casa, mamá. No diré ni una palabra. Lo prometo». Y Carmen supo que podía confiar plenamente en él. El parto llegó una noche de abril, 3 semanas antes de lo previsto, con una intensidad que casi la partió en 2.
La partera trabajó durante 6 horas mientras Carmen masticaba un trapo para no asustar a sus otros hijos con su llanto. Cuando por fin escuchó el llanto fuerte y sano de su bebé, las lágrimas de alivio y alegría se mezclaron con el sudor y la sangre del parto. Es una niña, señora Carmen, una niña hermosa y fuerte, igual que su madre. La partera colocó a la recién nacida en brazos de Carmen, y mientras la miraba con su cabello negro y húmedo y los ojos cerrados, Carmen supo exactamente cómo la llamaría. Esperanza. Te llamas Esperanza Delgado, porque eres la prueba de que los milagros existen incluso en los lugares más oscuros. Besó su pequeña frente y sintió que el último pedazo roto de su corazón se recomponía. Había traído una nueva vida al mundo y, al mismo tiempo, resucitado la vida que la muerte de Héctor casi había destruido. 2 meses después del nacimiento de Esperanza, el abogado Torres finalmente sorteó el laberinto burocrático y entregó a Carmen los documentos más importantes de su vida. Las escrituras de la Granja Milagros, legalmente registradas a su nombre, con todas las exenciones fiscales aplicables y una orden judicial permanente que prohibía cualquier intento de confiscación o embargo por parte del ayuntamiento. Mendoza había perdido, y la expresión de su rostro cuando se le notificó oficialmente fue, según Torres, un poema de rabia impotente. Carmen no celebró públicamente. En cambio, inició una transformación lenta y deliberada de su situación. Contrató trabajadores de pueblos lejanos, nunca locales, para construir una casa en condiciones en la propiedad, lejos del granero que ahora le servía de almacén personal. Estableció un negocio legítimo de reciclaje de metales para justificar sus crecientes ingresos, procesando y vendiendo cobre y otros metales menos preciosos a partir de chatarra superficial, mientras mantenía el oro y la plata en un lugar bien escondido. Sus hijos empezaron a comer 3 veces al día. Diego regresó a la escuela con uniformes y libros nuevos. Los gemelos recuperaron el peso que habían perdido y su risa infantil. Y la pequeña Esperanza creció sana y fuerte, amamantada por una madre que por fin tenía suficiente nutrición. Pasaron los años. Carmen se convirtió en una figura respetada en la región, conocida como la viuda tenaz que había convertido un depósito de chatarra en un negocio próspero. Vendió los metales preciosos poco a poco, nunca en cantidades tan grandes como para atraer atención indeseada, invirtiendo las ganancias en la educación de sus hijos, en la mejora de la propiedad y ayudando discretamente a otras viudas de la región que enfrentaban las mismas dificultades que ella. Nunca olvidó las noches de hambre. Nunca olvidó el terror de no saber si sus hijos sobrevivirían hasta la mañana siguiente. Esos recuerdos la mantuvieron humilde y generosa, pero también vigilante. El granero permaneció cerrado, la trampilla oculta, el secreto celosamente guardado. 15 años después, cuando Diego se graduó de ingeniero y los gemelos ingresaron a la universidad, Carmen por fin se permitió sentarse en el porche de su casa bien construida y contemplar el horizonte, donde el desguace había sido desalojado gradualmente y reemplazado por jardines. Esperanza, ahora una adolescente curiosa e inteligente, estaba sentada a su lado. «Mamá, ¿por qué nunca vendiste todo el oro de una vez? ¿Por qué seguimos viviendo aquí en lugar de mudarnos a una gran ciudad?», preguntó la niña con la inocencia de quien creció en un lugar seguro y nunca conoció el hambre real. Carmen tomó la mano de su hija y sonrió. «¿Por qué este lugar nos enseñó algo que ni todo el oro del mundo puede comprar, mi amor? Nos enseñó que el verdadero tesoro no está en lo que tienes, sino en cómo sobrevives y cómo usas lo que encuentras para construir algo mejor. Tu padre y tu tío abuelo Erasmo nos dejaron metales preciosos, sí, pero lo más valioso que nos dejaron fue la oportunidad de descubrir nuestra propia fuerza». Esa noche Carmen bajó a la bóveda subterránea por última vez. Ahora estaba bien iluminada y modernizada, con electricidad y ventilación adecuada.
Los tanques de metal refinado estaban casi vacíos tras décadas de ventas graduales, pero el almacén secundario aún conservaba algunos lingotes que había decidido conservar como legado para sus hijos. No por su valor monetario, sino como recordatorios físicos de que la verdadera riqueza se mide en la supervivencia y la dignidad, no en gramos de oro. Cerró y selló la cámara, sabiendo que un día, cuando sus hijos estuvieran listos, les contaría toda la historia. Les mostraría los cuadernos de don Erasmo y les explicaría cómo su madre transformó la chatarra en esperanza y la desesperación en triunfo. Pero por ahora el secreto permanecería oculto un poco más, madurando como el buen vino en las profundidades de la tierra que les había dado todo. Carmen subió las escaleras por última vez, cerró la trampilla y la cubrió con una alfombra pesada. Salió al fresco aire nocturno de Durango, respirando el aroma de la tierra y la posibilidad. Había llegado a Granja Milagros como una viuda desesperada y embarazada, huyendo de la pobreza con 3 hijos hambrientos. Ahora se erguía como matriarca, una empresaria respetada, madre de 4 hijos educados y exitosos. El milagro no había sido el oro escondido bajo tierra. El milagro había sido ella, su negativa a rendirse, su disposición a excavar más profundo cuando el mundo la hundía, su capacidad de ver tesoros donde otros solo veían basura. Y mientras las estrellas brillaban sobre la propiedad que ahora llamaba hogar, Carmen susurró al viento de la noche: «Gracias, Héctor. Gracias, don Erasmo. Pero sobre todo, gracias a mí misma por tener el coraje de quedarme y buscar». Porque al final el mayor tesoro que había encontrado no estaba hecho de oro ni de plata. Estaba hecho de resiliencia, de un amor maternal inquebrantable y de la absoluta certeza de que incluso en los lugares más abandonados, bajo las capas más profundas de desesperación y chatarra, siempre hay esperanza esperando a ser desenterrada por quienes tengan las manos lo suficientemente valientes para excavar. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.